El polvo del desierto se asentaba sobre las murallas de Susa, la capital del vasto imperio persa. Un sol implacable doraba los jardines reales, pero la opulencia no lograba ocultar una creciente inquietud. La corte, un laberinto de intrigas y ambiciones, palpitaba con un miedo silencioso. El rey Asuero, conocido por su poder y sus extravagantes fiestas, había emitido un decreto, un edicto sellado con su anillo real, que condenaba al pueblo judío a la aniquilación. No por odio particular suyo, sino por la influencia nefasta de Hamán, un hombre consumido por la soberbia y el resentimiento. Hamán, elevado a una posición de gran honor por el rey, exigía ser adorado como un dios, y la negativa del pueblo judío a postrarse ante él había desatado su furia. En medio de este clima de terror, una joven judía, Esther, vivía una existencia aparentemente tranquila. Huérfana desde la infancia, había sido criada por su tío, Mardoqueo, un hombre sabio y justo que servía en la corte. Esther, de una belleza discreta pero cautivadora, había sido elegida reina de Persia, reemplazando a Vashti, quien había desafiado al rey y pagado un alto precio por su insubordinación. Ahora se encontraba atrapada en un palacio de oro y mármol, ajena a la tormenta que se avecinaba sobre su pueblo, hasta que un mensaje desesperado llegó a sus oídos a través de Mardoqueo. La noticia la golpeó como un rayo, destrozando la paz que había encontrado en su nuevo rol. ¿Cómo podría una reina, una mujer en una posición precaria y dependiente de la voluntad real, enfrentarse a un decreto que condenaba a la muerte a todos aquellos a quienes amaba? La sombra de Hamán se extendía sobre el imperio, alimentada por el silencio cómplice de aquellos que temían desafiar al rey. La corte, un espejo de la vanidad y la crueldad humana, observaba con indiferencia la inminente catástrofe. Esther se enfrentaba a una encrucijada imposible. Revelar su origen judío al rey, sin ser convocada, era una transgresión punible con la muerte. Sin embargo, permanecer en silencio significaba la destrucción de su pueblo. La responsabilidad la abrumaba. El peso de la supervivencia de una nación descansaba sobre sus hombros delicados. Su palacio, un símbolo de su poder, se convirtió en una prisión dorada. Cada sonrisa, cada banquete, cada adorno lujoso, era un recordatorio de la fragilidad de su posición y la inmensidad de su tarea. Pasaba horas en sus aposentos, meditando sobre la mejor manera de actuar, buscando consejo en las escrituras y en la sabiduría de Mardoqueo. Él la instaba a la valentía, a recordar su herencia y a confiar en la providencia divina. Quizás naciste para reinar precisamente para este momento, le decía. Quizás tu vida entera te ha preparado para este desafío. La figura de Esther se elevaba, silenciosa pero firme, contra el telón de fondo de la opulencia persa. No era una guerrera con espada, ni una profeta con voz atronadora, sino una mujer con un corazón valiente y una fe inquebrantable. Su lucha no era una batalla física, sino una guerra de ingenio, una danza peligrosa entre la diplomacia y la audacia. La historia de Esther no era solo la historia de una reina, sino la historia de una comunidad al borde de la extinción y de una mujer que se atrevió a desafiar al destino para salvar a su pueblo. La atmósfera en Susa se volvía más densa, preñada de temor y anticipación. El tiempo se acortaba, y con cada día que pasaba, la sombra de Amán se hacía más oscura y amenazante. Esther sabía que la decisión que tomara determinaría el futuro de su pueblo, y que su valentía sería puesta a prueba como nunca antes. La calma aparente del palacio era conde la tormenta interna de una reina decidida a cambiar el curso de la historia. Mardoqueo, consciente de la delicadeza de la situación, instó a Esther a iniciar un ayuno de 3 días, tanto para ella como para todos los judíos de Susa. Un luto colectivo, una súplica silenciosa al Altísimo, buscando guía y fortaleza. Imagine esto: toda una comunidad sumida en la abstinencia y la oración, un clamor unánime elevándose hacia los cielos, implorando clemencia y auxilio. Esther accedió, sumiéndose en una profunda introspección. El palacio, con su fastuosidad habitual, se convirtió en un espacio de recogimiento y penitencia. Cada comida omitida, cada lágrima vertida, era una ofrenda a la esperanza, un acto de fe frente a la inminente fatalidad. Mientras tanto, Hamán, ajeno al ayuno y a las plegarias, se deleitaba en su poderío.
Su ambición, cual fuego voraz, lo consumía por completo. A cada día que pasaba, su desprecio por el pueblo judío se intensificaba, alimentado por su orgullo desmedido. Continuaba persuadiendo al rey Asuero para que ratificara su decreto, utilizando astutas argucias y halagos vacíos. El rey, en su complacencia y falta de discernimiento, parecía ciego ante la maldad que se escondía tras la sonrisa complaciente de Hamán. Al finalizar el ayuno, Ester, fortalecida en su espíritu, se preparó para enfrentarse al rey. Se vistió con sus mejores galas, adornándose con joyas y perfumes, buscando irradiar una imagen de dignidad y confianza. Sin embargo, bajo la superficie, sentía un temor profundo, una aprehensión que amenazaba con paralizarla. Sabía que su vida pendía de un hilo, que un simple gesto equivocado podría significar su perdición. Se acercó a la sala del trono con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Los guardias reales, imponentes en su armadura, la observaban con recelo. Al entrar en la sala, el rey Asuero, sentado en su trono dorado, la miró con curiosidad. Se postró ante él, mostrando la reverencia debida a un monarca, pero manteniendo la compostura. «¡Que viva el rey!», exclamó Ester, con voz clara y resonante. Luego, tras una pausa deliberada, invitó al rey y a Hamán a un banquete que había preparado con esmero. El rey aceptó de buen grado, complacido por la atención de su reina. Hamán, por su parte, se sintió halagado, creyendo que la invitación era un reconocimiento a su poder e influencia. Poco sabía que ese banquete era el primer paso de un plan audaz, una estrategia cuidadosamente elaborada para exponer la maldad de Amán y salvar a su pueblo. Durante el banquete, Ester, con una diplomacia exquisita, elogió al rey y a sus súbditos, creando un ambiente de cordialidad y confianza. Observaba a Hamán con atención, analizando sus gestos y sus palabras, buscando una oportunidad para revelar su verdadera naturaleza. El banquete, lejos de ser una simple celebración, se convirtió en un escenario de tensión sutil, un juego de ajedrez donde cada movimiento era calculado y cada palabra cuidadosamente elegida. Ester sabía que la clave para la salvación de su pueblo residía en la astucia y la perseverancia, en la capacidad de desenmascarar la hipocresía y exponer la verdad. La noche avanzaba, y con ella, la esperanza comenzaba a florecer en el corazón de la reina judía. Al día siguiente, Ester ofreció un segundo banquete, aún más suntuoso que el primero. Invitó nuevamente al rey y a Hamán, esperando el momento propicio para revelar sus intenciones. Imagine la atmósfera, mesas repletas de manjares exóticos, vinos exquisitos fluyendo sin cesar, música suave inundando el salón, y en medio de todo, la tensión latente que solo Ester, y quizás Mardoqueo percibían. Durante la cena, Asuero, visiblemente complacido, preguntó a Ester cuál era su petición, ofreciéndole incluso concederle hasta la mitad de su reino. Ester, con una serenidad impresionante, respondió que su deseo era que se le concediera la vida y que se le permitiera pedir por la preservación de su pueblo. El rey, intrigado por su respuesta, le otorgó su petición. Entonces, con una valentía que sorprendió a todos, Ester reveló su origen judío, exponiendo la trama maléfica de Amán para exterminar a su pueblo. Su voz, antes suave y melodiosa, adquirió una firmeza inquebrantable, resonando con la fuerza de la verdad. Hamán, al escuchar las palabras de Ester, quedó petrificado. Su rostro, antes engreído y arrogante, se tornó pálido como la cera. La revelación de Ester fue como un mazazo, destruyendo su mundo de ambiciones y engaños. Intentó suplicar al rey, implorando por su clemencia, pero sus palabras se ahogaron en su propia desesperación. Asuero, indignado por la traición de Hamán, se levantó de su trono con furia. «¿Pretendes destruir a tu propio pueblo, en mi propio reino?», exclamó, con voz atronadora. «¿Cómo te atreves a semejante atrocidad?». El rey se volvió hacia uno de sus eunucos y ordenó que Hamán fuera inmediatamente colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. La noticia de la caída de Amán se propagó rápidamente por todo el imperio, generando una ola de júbilo entre el pueblo judío. El decreto de aniquilación fue revocado, y se emitió una nueva orden que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos.
Se establecieron nuevos festivales para conmemorar la liberación, celebraciones que perduran hasta nuestros días. Mardoqueo, elevado a una posición de gran honor, se convirtió en el segundo al mando del imperio, después del rey Asuero. Su sabiduría y su lealtad fueron recompensadas con creces. Ester, por su parte, continuó reinando con justicia y compasión, velando por el bienestar de su pueblo. Su valentía y su fe se convirtieron en un ejemplo para las generaciones futuras. La horca, que había sido destinada para la muerte de Mardoqueo, se convirtió en el símbolo de la derrota de Amán y la victoria del pueblo judío. Fue un recordatorio constante de que la justicia, aunque a veces tardía, siempre prevalece. El palacio de Susa, que había sido testigo de intrigas y amenazas, se transformó en un lugar de esperanza y renovación. La sombra de Amán se había disipado, y la luz de la verdad brillaba con intensidad. Los jardines reales, antes manchados por el miedo, florecieron con una nueva vitalidad, simbolizando la resurrección del pueblo judío. El imperio, sacudido por la crisis, encontró un nuevo equilibrio, basado en la justicia y la tolerancia. El decreto real que permitía a los judíos defenderse no solo les otorgó el derecho a la autoprotección, sino que también sembró la semilla de una revuelta inesperada. En las ciudades de todo el imperio, los judíos, armados y decididos, se enfrentaron a sus opresores. Imagine el caos: calles convertidas en campos de batalla, gritos de guerra resonando en el aire, el choque de espadas y el estruendo de los carros. Pero esta no fue una simple venganza, fue una defensa desesperada de la vida, una lucha por la supervivencia. En Susa, la capital, la situación fue particularmente intensa. Los judíos, liderados por Mardoqueo, repelieron los ataques de sus enemigos con valentía y determinación. La ciudad se vio sumida en un torbellino de violencia, pero la justicia, finalmente, prevaleció. Los instigadores de la violencia fueron capturados y castigados, y la paz, aunque frágil, comenzó a restablecerse. Sin embargo, la victoria no fue completa sin la intervención de Ester. Consciente de que la venganza personal podía escalar el conflicto y desatar una ola de violencia aún mayor, Ester intercedió ante el rey Asuero, solicitándole que permitiera a los judíos de Susa continuar defendiéndose durante un día más. Su petición, presentada con humildad y sabiduría, fue concedida. Este día adicional permitió a los judíos eliminar a sus enemigos de forma definitiva, asegurando su seguridad y su futuro. La figura de Ester, durante estos turbulentos días, trascendió la de una simple reina. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, una protectora implacable de su pueblo. Su influencia en el rey Asuero era innegable, y su capacidad para navegar por las intrigas de la corte era asombrosa. Demostró que el poder no siempre reside en la fuerza bruta, sino en la astucia, la diplomacia y la firmeza de los principios. Mientras tanto, Mardoqueo, ejerciendo su nueva autoridad, implementó reformas para proteger a los judíos y promover la justicia en todo el imperio. Estableció un sistema de comunicación eficiente para alertar a las comunidades judías sobre posibles amenazas, y fomentó la educación y la cultura como herramientas para fortalecer su identidad y su resistencia. Su liderazgo, sabio y visionario, sentó las bases para un futuro más próspero y seguro para su pueblo. La riqueza del imperio se utilizó para reconstruir las ciudades devastadas por la violencia, y se promovió la reconciliación entre los diferentes grupos étnicos y religiosos. Asuero, finalmente, comprendió la importancia de la tolerancia y la justicia, y se convirtió en un gobernante más sabio y compasivo. El decreto original de Hamán, que había amenazado con aniquilar al pueblo judío, se convirtió en un recordatorio constante de los peligros del odio y la intolerancia. El palacio, que una vez fue escenario de intrigas y complots, se transformó en un centro de diplomacia y cooperación. La atmósfera de temor que había reinado sobre el imperio se disipó gradualmente, reemplazada por una sensación de esperanza y optimismo. La historia de Ester y Mardoqueo se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, inspirando a las personas a luchar por la justicia y a defender sus creencias. Con el paso del tiempo, la festividad de Purim, instituida para conmemorar la liberación del pueblo judío,
se convirtió en una celebración vibrante y llena de significado. Imagine las calles de Susa y de todas las ciudades del imperio, inundadas de alegría y color. Los judíos, ataviados con sus mejores galas, se reunían en sinagogas y plazas públicas para leer el libro de Esther, relatar la historia de su salvación y celebrar su identidad. La lectura del Megilá, el rollo de la Torá que contiene la historia de Esther, se realizaba con gran solemnidad y entusiasmo. Cada vez que se pronunciaba el nombre de Hamán, el público respondía con abucheos y silbidos, expresando su desprecio por el villano y su gratitud por la valentía de Esther y Mardoqueo. Los niños, equipados con panderetas y cascabeles, hacían sonar sus instrumentos con fervor, creando un ambiente festivo y contagioso. Además de la lectura del Megilá, otra tradición importante de Purim era el envío de Mishloach Manot, cestas de alimentos y dulces a amigos y familiares. Este gesto simbolizaba la unidad y la solidaridad entre los judíos, reforzando los lazos comunitarios. Se compartían delicias caseras, como Hamantaschen, pasteles triangulares rellenos de mermelada, representando los 3 sombreros que Hamán usaba para demostrar su vanidad. Otra costumbre arraigada era el Matanot la Evionim, la entrega de donativos a los pobres y necesitados. Este acto de caridad recordaba a los judíos la importancia de la compasión y la responsabilidad social, invitándolos a compartir su fortuna con aquellos que menos tenían. La festividad de Purim no era solo una celebración del pasado, sino también una oportunidad para fortalecer los valores morales y éticos que guiaban su vida. Esther y Mardoqueo, convertidos en héroes nacionales, continuaron trabajando incansablemente para promover la paz y la prosperidad en el imperio. Establecieron una red de escuelas y academias para educar a los jóvenes judíos, inculcándoles un sentido de orgullo por su herencia y un compromiso con la justicia. Fomentaron el desarrollo del arte y la literatura, creando un ambiente cultural vibrante y enriquecedor. El legado de Esther y Mardoqueo trascendió las fronteras del imperio persa, inspirando a otras comunidades judías en todo el mundo. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que luchaban contra la opresión y la injusticia. Demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la fe, la valentía y la perseverancia pueden triunfar sobre el mal. Su vida, como un faro en la noche, iluminaba el camino para las generaciones venideras, instándolas a defender sus principios y a luchar por un mundo mejor. El recuerdo de su sacrificio y su dedicación se mantuvo vivo en la memoria colectiva del pueblo judío, transmitiéndose de padres a hijos como un tesoro invaluable. A medida que pasaban los años, el imperio persa experimentó una transformación gradual, influenciada por la sabiduría y la influencia de Mardoqueo y Esther. Asuero, aunque aún propenso a sus caprichos y extravagancias, se volvió más receptivo a los consejos de sus asesores más sensatos. Se promulgó una legislación más justa y equitativa, protegiendo los derechos de todos los súbditos del imperio, independientemente de su origen étnico o religioso. Imagine el impacto: leyes que garantizaban la libertad de culto, el derecho a la propiedad y la protección contra la discriminación. Mardoqueo, con su profundo conocimiento de la administración pública, implementó reformas que mejoraron la eficiencia del gobierno y redujeron la corrupción. Estableció un sistema de rendición de cuentas para los funcionarios públicos, asegurando que cumplieran con sus deberes de manera honesta y transparente. Fomentó el comercio y la industria, promoviendo el crecimiento económico y la prosperidad en todo el imperio. Su visión no se limitaba a la política y la administración. También se preocupaba por el bienestar social de sus súbditos. Esther, por su parte, dedicó su tiempo y su energía a apoyar a las comunidades más vulnerables. Fundó hospitales y orfanatos, proporcionando atención médica y educación a aquellos que más lo necesitaban. Patrocinó a artistas y artesanos, fomentando la creatividad y la innovación. Se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las mujeres, promoviendo su educación y su participación en la vida pública. Su influencia, sutil pero poderosa, se extendió por todo el imperio, transformando la sociedad persa de manera profunda y duradera. Se cuentan historias de cómo Esther intercedía personalmente ante el rey Asuero en favor de aquellos que habían sido injustamente acusados o condenados. Su compasión y su sentido de la justicia eran legendarios.
Se dice que una vez convenció al rey de liberar a un prisionero que había sido encarcelado por un delito menor, argumentando que la misericordia era una virtud más noble que el castigo. Su ejemplo inspiró a otros a seguir su camino, promoviendo una cultura de compasión y perdón en todo el imperio. La corte persa, antes un hervidero de intrigas y ambiciones, se transformó en un centro de aprendizaje y cultura. Filósofos, científicos y artistas de todo el mundo acudían a Susa para compartir sus conocimientos y sus ideas. Se construyeron bibliotecas y museos, preservando el legado del pasado y promoviendo el progreso del conocimiento. El imperio persa se convirtió en un faro de civilización, atrayendo a personas de todas las culturas y religiones. La influencia de Esther y Mardoqueo se sentía en cada rincón del imperio, moldeando su destino y asegurando su prosperidad. El eco de su valentía y su sabiduría resonaba a través de los siglos, inspirando a generaciones futuras a luchar por un mundo más justo y compasivo. A pesar de la atmósfera de paz y prosperidad que reinaba en el imperio, Mardoqueo y Esther nunca olvidaron el peligro latente del odio y la intolerancia. Comprendían que la vigilancia era esencial para mantener la armonía y prevenir futuras amenazas. Implementaron un sistema de inteligencia sofisticado, con agentes encubiertos en todas las provincias del imperio, monitoreando las actividades de grupos extremistas y conspiradores. Esta red de informantes, cual telaraña invisible, alertaba a la corte sobre cualquier intento de socavar la estabilidad del reino. Esther, con su don para la diplomacia, se dedicó a fortalecer las relaciones con las naciones vecinas. Viajó a tierras lejanas, negociando tratados de paz y comercio, promoviendo la cooperación y el entendimiento mutuo. Su presencia, elegante y persuasiva, disipaba las tensiones y fomentaba la confianza. Se dice que durante una visita a Egipto, logró convencer al faraón de renunciar a sus ambiciones expansionistas, evitando una guerra devastadora. Su habilidad para encontrar puntos en común y construir puentes entre culturas diferentes era incomparable. Mardoqueo, por su parte, se enfocó en fortalecer el ejército persa, modernizando su equipamiento y mejorando su entrenamiento. Introdujo nuevas tácticas de combate y estrategias de defensa, preparando a las fuerzas armadas para enfrentar cualquier desafío. Estableció academias militares para formar oficiales competentes y leales, inculcándoles un sentido de disciplina y patriotismo. Su visión era tener un ejército capaz de proteger el imperio de cualquier agresión externa, sin recurrir a la violencia innecesaria. Imagine el contraste, la pompa y la ceremonia de la corte persa, junto con la disciplina y la eficiencia de sus fuerzas armadas. Una combinación de elegancia y fuerza, de diplomacia y poderío militar. Mardoqueo y Esther entendían que la seguridad de su imperio dependía de un equilibrio delicado entre estos dos elementos. A medida que envejecían, comenzaron a preparar a sus sucesores para asumir sus responsabilidades. Eligieron a jóvenes talentosos y virtuosos, proporcionándoles la educación y la experiencia necesarias para gobernar con sabiduría y justicia. Les transmitieron sus valores, sus principios y su visión para el futuro del imperio. Su legado, más que un conjunto de leyes o instituciones, era una forma de pensar, una manera de ser. Se promovió el estudio de las escrituras y la reflexión filosófica, animando a la gente a buscar la verdad y a vivir una vida virtuosa. Se crearon centros de aprendizaje donde se enseñaba la historia, la ciencia y las artes, preservando el conocimiento del pasado y fomentando la innovación. Se fomentó el diálogo interreligioso y el respeto por las diferentes culturas, promoviendo la tolerancia y la comprensión mutua. El imperio persa, bajo el liderazgo de Esther y Mardoqueo, se convirtió en un modelo de civilización, un ejemplo a seguir para otras naciones. El brillo de su reinado se extendió por todo el mundo conocido, iluminando el camino hacia un futuro más brillante y esperanzador. Así, con el paso de las estaciones y el fluir inexorable del tiempo, el imperio persa floreció bajo la guía de Esther y Mardoqueo. Su reinado, marcado por la prudencia, la justicia y una inquebrantable fe, no solo aseguró la supervivencia del pueblo judío, sino que también transformó la esencia misma del imperio, llevándolo a una era de prosperidad y armonía sin precedentes. Sus acciones,
lejos de ser meros actos de gobierno, se convirtieron en un ejemplo perdurable de cómo la valentía, la astucia y la compasión pueden vencer incluso las más oscuras adversidades. La festividad de Purim, más que una conmemoración del pasado, se consolidó como un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la necesidad de defender la libertad y la justicia. Las tradiciones establecidas, el intercambio de alimentos, la caridad hacia los más necesitados, la lectura del Megilá, se mantuvieron vivas, transmitiendo de generación en generación el mensaje de esperanza y resistencia. Las reformas implementadas por Mardoqueo en la administración pública y el ejército no fueron solo medidas pragmáticas, sino también una expresión de su compromiso con el bienestar de todos los súbditos del imperio. Su visión de un gobierno transparente y eficiente, basado en el respeto a la ley y la protección de los derechos individuales, sentó las bases para una sociedad más justa y equitativa. Esther, por su parte, demostró que el poder no reside únicamente en la autoridad formal, sino en la capacidad de influir en los demás a través de la diplomacia, la empatía y la perseverancia. Su compromiso con la educación, la cultura y la promoción de la igualdad de género dejó una huella imborrable en la sociedad persa, inspirando a las mujeres a reclamar su lugar en el mundo y a luchar por sus derechos. En definitiva, la historia de Esther y Mardoqueo es una lección atemporal sobre la importancia de la fe, la valentía y la responsabilidad. Su legado, cual semilla sembrada en tierra fértil, continuó germinando a lo largo de los siglos, inspirando a personas de todas las culturas y religiones a luchar por un mundo mejor. Ahora bien, considerando la magnitud de los desafíos que enfrentaron Esther y Mardoqueo y el impacto positivo que tuvieron en su comunidad, ¿qué lecciones podemos extraer de su historia para aplicar en nuestros propios contextos, en nuestros propios tiempos? ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, convertirnos en agentes de cambio, promoviendo la justicia, la tolerancia y la compasión en nuestro entorno? Porque al final, la verdadera medida de un liderazgo no reside en el poder que se ejerce, sino en el bien que se logra para el prójimo.